Ok, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas al tercer punto de encuentro de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC durante el primer semestre de 2021. Como saben, es un lugar donde nos encontramos la academia y la comunidad, tanto nacional como internacional, para conversar sobre temas relacionados a la disciplina de arquitectura. Hoy nos volvemos a encontrar en el marco del curso de Introducción a la Arquitectura. Les saluda, como siempre, el arquitecto José Pablo Garelli Bolaños, docente e investigador de la escuela. Y la dinámica de hoy va a ser un poquito distinta. Como ya vieron, el invitado de hoy, don Francisco Castillo, es de la casa, ¿verdad? Muchos y muchos de nosotros pues le tenemos un gran cariño, lo conocemos desde hace bastante tiempo. Y bueno, antes de iniciar ya con la bienvenida oficial, quiero comunicarles algunos aspectos de forma a seguir durante el evento. Se les solicita mantener las cámaras ojalá encendidas para que también don Fran pueda ver con quién está interactuando. Y eso sí, los micrófonos por favor que estén apagados. Durante la presentación del arquitecto Castillo, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Ahí les pido sí que por favor coloquen su nombre y hagan la pregunta. Y igual, si conforme don Fran va hablando, tienen una pregunta específica, no tengan miedo de hacerla. Y yo eventualmente interrumpiría a don Fran para que nos la conteste, ¿verdad? Porque la idea es que se genere como este ámbito o esta relación de conversación. Si alguna persona quisiera hacerle la pregunta directamente, por favor, usar la opción de levantar la mano y yo les accedería a la palabra. Igual, si por un factor de tiempo y hay muchas preguntas, don Frank no las logra, no, digamos, no logra contestar todas, lo que hacemos es que yo me pongo de acuerdo con don Frank para poder contestarlas y subirlas en la página de la escuela. Si no me equivoco, ya tenemos a doña Janet, ya entró, y le daría la palabra a doña Janet para la bienvenida oficial. Bueno, buenas tardes. Hola. Hola, un placer tener a Francisco, colega, amigo y el director de esta escuela de arquitectura. Igual veo por ahí a don Jorge Sancho, colega, amigo y el director de esta escuela de arquitectura. Muy complacida de tener a Francisco siempre con temas diferentes, con temas transgresores y además con un tema tan interesante de la arquitectura desde una perspectiva teológica. Me parece un tema que muy pocas veces se aborda y creo que nos va a enriquecer en conocimiento y también en este antecedente y recorrido por la historia y también de la teología. Así que un abrazo, Francisco, bienvenido y le Muchas agradezco gracias. a todos los que están aquí presentes y a todos y a todas y lo mejor, espero lo mejor de esta presentación. Yo sé que así va a ser. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doña Janet. Gusto de verlos a todos, incluyendo a Jorge Sancho, que ahí le he hablado, pues no me contesta, Jorge Sancho. Ahí ha puesto el micrófono un Sí, tirito. sí. Es que José Pablo me tuvo que apagar el micrófono, te había saludado. Blanco, ¿cómo estás? Ves que don Sancho es muy, muy obediente, es eso. Sí, sí. Siempre fui tan obediente. Ok, bueno, muchas gracias, doña Janet. Y usualmente en los puntos de encuentro, pues doy un breve resumen, ¿verdad?, del currículum de la persona invitada. Tuve la tentación de no hacerlo, ¿verdad?, pero evidentemente como hay estudiantes de primer ingreso, pues sí es bueno dar algunos aspectos de don Francisco. Bueno, don Francisco estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México en los años 70, si no me equivoco, entre el 70 y 77, don Francisco me corregirá. Sí. Propiamente en Costa Rica, además de ejercer como arquitecto, fue director general de aviación civil y fue también director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, un rol que muy pocas veces lo ocupamos los profesionales en arquitectura. Usualmente son los ingenieros. Y fue docente por muchos años en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC. De hecho, fue profesor de varios de nosotros docentes actuales de la escuela. Y antes de pensionarse, que se pensionó en el 2019, fue director de nuestra escuela. Y pues bueno, él estuvo o está, no estoy muy seguro, en un proceso de doctorado y lo que nos viene a presentar es parte de su proyecto final de graduación. Don Fran.
Muchas gracias. ¿Sí ven la presentación bien? ¿Está Sí, claro? señor. Sí, señor. Bien, bueno, aquí traté de extraer un poquitito bajo la perspectiva que José Pablo indicó, o el enfoque que es identidad, contexto y simbología de la arquitectura, sobre la tesis que elaboré. El nombre de la tesis real, ahí la ven ustedes, la revelación y la historia de la salvación desde el simbolismo de la arquitectura. ¿Qué tratamos de hacer? Aquí es un poquitito, algunas láminas no las voy a ver todas, nada más las presento para la observación, pero vamos a irnos directamente al interés de esto. Pero sobre todo, ver específicamente cómo fue que la arquitectura fue uno de los medios en lo que se llama en teología dabar. Dabar es la palabra viva, la palabra que hace acción, y que lo usaron los agiógrafos, que los agiógrafos son los que escribieron la Biblia, seres humanos que tienen autoría inspirados por Dios. Por tanto, este elemento es muy importante en ese sentido, porque estos agiógrafos escribieron la Biblia, pero a la vez la escribieron bajo su cultura, su contexto y sus cosas. Por lo tanto, ahí está todo el contexto. En ese pensamiento inicial, yo soy muy admirador de San Agustín de Hipona, es el santo de mi fecha de nacimiento, no me llamo Agustín, pero es importante por la vida de él. Tuvo una vida muy azarosa, muy terrible hasta los 30 y pico de años, y después fue uno de los doctores en filosofía y teología más importantes. Bien, y empezando un poquitito con referencias muy generales sobre esto, como símbolo. El símbolo es del griego, lo sabemos, que es lanzar junto a algo una realidad perceptible que representa o algo, y teológicamente es una interpretación del mundo visible como imagen del mundo invisible. Esa es la visión teológica de símbolo. Contexto, el conjunto de circunstancias, lo que vemos bien, que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Lo histórico y lo social sabemos que incide sobre los significados de las obras, no importa si sea de arquitectura o de literatura. Teológicamente se toman elementos de la arquitectura, los interioriza la humanidad, cuestiona sobre criterios de sabiduría de este mundo. La identidad es una de las más complejas, no se usa directamente así en las Sagradas Escrituras, pero sí es algo sustancial a sí mismo, son los rasgos propios de una colectividad o un individuo. Teológicamente se da en el plano de lo espiritual y material, y lo celestial y lo terrenal. Bien. Paso de 3. Ok. Bien, de esto de la identidad seguimos hablando un poquitito, metiendo cosas actuales, como por ejemplo Guevara Álvarez, que lo tuvimos en la escuela hace algunos años, nosotros estuvimos ahí, habla que es un pensamiento orientado hasta defender una necesidad humana, mediante la ejecución material de una realidad futura. Entonces aquí vemos lo que conocemos todos los arquitectos, una necesidad y una ejecución material de una realidad que es en el futuro. Ahí planteamos el diseño. Norbert Schulz planteaba donde la identidad del hombre depende de su pertenencia a un territorio concreto, hablando de identidad. Y Ruth, en Entender la Arquitectura, un buen libro que me ayudó mucho y me lo recomendó Rosalena Malavasi, habla que la arquitectura es cobijo, pero también es un símbolo y una forma de comunicación. Y plantea él que, como observara Sir Herbert Reed, todo arte es un modo de discurso simbólico. La arquitectura es una representación física del pensamiento y la ambición del hombre, una crónica de las creencias y valores culturales que la produce. Bien, siempre tengo un pensamiento inicial, eso es muy personal, que lo pone ahí San Agustín de Hipona, ya lo he visto antes. Y aquí es un planteamiento, ahora sí, del planteamiento mío teológico, que estamos hablando del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todas las Sagradas Escrituras. Esta gráfica es muy representativa porque expresa todo ese simbolismo, porque en sí la conferencia en sí ya es un simbolismo de la arquitectura a través de la historia lineal de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando desde abajo para arriba del Arca de Noé, del templo de Jerusalén, de lo que queda hoy del templo de Jerusalén. Es un símbolo que hoy es vivo, sigue viviente, falta construir el otro templo, para los judíos es relevante. Termina ahí el Antiguo Testamento, siguen todos los apóstoles, incluyendo a Pablo,
Las catacumbas, después de eso, Santa Sofía, noticia hoy en día, sabemos de su uso que se está dando, y hasta llegar a la arquitectura moderna, por ejemplo, como en Brasilia, lo que todo el mundo conocemos, la Catedral de Brasilia de Manchester. Bien. Hablando de símbolos, muy rápidamente podemos tener cosas importantes. Por ejemplo, el acróstico, que es el pez, muchas veces identificado por el cristianismo, si se puede ver, es las mismas palabras de Cristo, la misma palabra pez que significa Cristo, hecho con palabras dentro del pez, y lo que significa es Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Eso está muy claro. Y también el crismón, un monograma que estaba planteado desde la parte judía y la parte egipcia, donde usaban letras para expresar elementos, era una expresión de los cristianos, pero también lo usaron los romanos y el ejército romano como un elemento militar, como un elemento que lo usó el ejército romano, lo copiaron de lo que usaban los cristianos y una vez que ganaron una batalla, lo siguieron utilizando en el ejército. Cuando se le pregunta, digamos, a Jesús, ¿por qué habla en parábolas? O sea, ¿por qué no habla directamente? Porque habla nada más en símbolos, que a veces lo hacemos. Es la respuesta muy simple. Le dice, a ustedes les ha sido dado los misterios, pero a estos que yo les hablo no se les ha sido dado los misterios. Por lo tanto, les tiene que hablar en su contexto, en su realidad, en lo que ellos conocen. Vuelvo a insistir un poquitito nada más, la parte de dar. La inspiración de Dios no elimina la tarea de autoría. O sea, la Biblia está escrita por seres humanos con su cultura, que no tenían la cultura para ser escritores, pero lo hicieron a través de eso. Entonces, este análisis simbólico desde el ámbito de la arquitectura hay que entender el entorno cultural, las costumbres, la materialidad, las tradiciones y la espiritualidad de ese momento en que se escribió. Porque lo importante no era eso, ni la propia arquitectura, sino el mensaje que tenían que transmitir de lo que Dios les planteaba a ellos. Hay momento histórico geográfico, por lo tanto, y también se puede justificar la premisa de tomar en lo posible versiones directas de las lenguas originales. ¿A qué se refiere eso? Que es mejor tener una versión de la Biblia que sea una traducción directa a las lenguas originales. Por ejemplo, el arameo, el hebreo y el Nuevo Testamento, el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, por ejemplo, hay una versión como la Nácar Columna que sí es directamente del griego. Bien, muy rápidamente, el marco de la revelación y plan de salvación, ese es el punto, para ser claros y que estemos claros. La revelación es la decisión de Dios de revelarse al ser humano. En el Antiguo Testamento se reveló directamente en las montañas, la zarza encendida, un montón de cosas que conocemos. En forma directa tuvo relación con el ser humano. En el Nuevo Testamento la revelación se encarna, Dios se encarna y es Jesús y ese plan de salvación. Bien, por lo tanto aquí estamos pasando de lo divino a lo espiritual, de lo humano a lo material, ¿verdad? Y van a ver que Dios aquí, curiosamente, devela órdenes para ser materializadas. Dice órdenes de construcciones de arquitectura en que deben de materializarse. ¿El por qué devela esas órdenes? Porque los significados de los mismos materiales tienen un significado divino. Por ejemplo, la eternidad, la parte de los reyes. Entonces usaban telas, cosas que podían significar eso para que el ser humano entendiera. Y el agiógrafo, ya lo vimos, es el que escribe la Biblia, entonces en algunos casos usa el mensaje de la arquitectura. ¿Cómo se usó? También en la arquitectura se usó el mercado, la economía, la agricultura, la veterinaria como tal, todos esos son elementos que se usaron. Y la arquitectura también se usó, esos son uno de los elementos que se utilizaron para plantearlo. Bien, un ejemplo muy rápido así, de los cielos a la tierra con el mismo simbolismo del hábitat. En Hebreos tenemos un pontífice, un santuario, ministro del tabernáculo. Tabernáculo verdadero es lo que nosotros le llamamos hábitat. Tabernáculo, si usted lo ve en el latín, lo que significa es una tienda de campaña, pero tabernáculo que hoy todavía en las iglesias católicas, usted lo ve en el fondo donde está la Eucaristía, eso es el tabernáculo. Dice, y él morará en la tierra, no podía ser sacerdote. Él pidió que se le hiciera un tabernáculo aquí en la tierra, lo solicitó. O sea, que se le hiciera una casa, pero no tanto para habitar, porque no era posible que él habitara, sino para saber que ahí está él, que ahí estuvo él, y ahí se le podía ir a adorar. Sin embargo, vean qué interesante, cuando hablamos nosotros los arquitectos de proyección, aquí hay un elemento de proyección interesante, dice, porque este tabernáculo en realidad luego se construye en el cielo para Dios. Cuando Jesucristo resucite, se va
y es imagen y sombra del celestial. Entonces, él pide que ese tabernáculo hecho en la tierra, ese sería el concepto arquitectónico, sea imagen y sombra del celestial, según fue revelado a Moisés cuando se disponía a ejecutar el tabernáculo. Se le dijo a Moisés, hazlo todo según el modelo que se ha sido mostrado en el monte. Esto es, hágalo todo según la maqueta que le di, ¿verdad? Así se hace. O sea, no lo hace como usted quiere, lo hace como yo se lo propongo, porque es imagen y sombra del celestial. Entonces es una unión entre la tierra y la parte ahí. Un ejemplo muy sencillo que nos sirve como para introducirnos es esto que decía. Vea elementos muy usuales en la arquitectura. El hábitat, usamos, es el tabernáculo. El usuario y función son los sacerdotes y el santuario, nada más que aquí hay una función diferente. Solo podía entrar el tabernáculo el sacerdote, no entraba la gente, no podía entrar la gente. La proyección es imagen y sombra que les decimos que está puesto en la Biblia. El tabernáculo tiene una imagen, una proyección del que existe en el cielo. Y el cobijo es la presencia divina de Dios en la tierra. ¿Dónde? En el tabernáculo que él manda hacer. Bien, pero vean qué interesante. Salomón, saben que Salomón fue el que le correspondió construir el templo de Jerusalén, que en realidad el templo fue una orden que le dio Dios a David, el papá de Salomón. Pero David era muy guerrero, había hecho muchas matanzas, entonces no podía construirlo. Entonces no, déselo a su hijo. Entonces él le ordenó a Salomón construirlo. Y en esto, en Crónicas, aparece lo siguiente, dice, pero en verdad, cuando le pide que le construya el templo, habitará Dios con el hombre en la tierra. Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Cuánto menos en esta casa que yo he edificado. Él se preguntaba, pero ¿cómo le voy a hacer un templo a Dios aquí en la tierra si él no va a caber? O sea, no tiene sentido hacer un templo. Y la respuesta fue muy clara, donde se dice, es que allí estará mi nombre y allí me recordarán. Él lo pensaba terrenalmente y el asunto era meramente celestial. Esa es la arquitectura, que es una realidad, es una existencia y hoy existe. Bien, la arquitectura tiene una responsabilidad con la humanidad al asentarse en el entorno natural, eso lo sabemos, uso razonable de la creación de Dios. O sea, nosotros creamos la arquitectura en esa creación de Dios desde el punto de vista teológico. La revelación se realiza con sucesos y palabras íntimamente relacionados. Dios, ser humano. El suceso da solidez a la palabra. O sea, la palabra sin el suceso no tiene sentido. Es lo que yo les decía al principio, el dabar. Y en Génesis aparece muy claramente, todo esto se los doy para que lo labren y lo guarden. Una ecología ambiental, integral, social, cultural, bien común. Es un bien común. Fuimos creados para vivir en comunidad. Yo a los alumnos, a los que dicen a estudiar, les planteo y les recomiendo leer esta encíclica del Papa Francisco, Laudate Si, la conocida como la Casa Común, porque es una encíclica que habla de todo lo que es la parte ecológica y la parte profesional, cómo estamos haciendo para cuidar toda la parte ecológica, para cuidar este mundo. Es una encíclica que vale la pena leerla, no desde el punto de vista religioso, sino por el punto de vista de la ecología y del cuidar el medio ambiente. Bien. En estado del arte, un repaso muy sencillo, y tenemos gente como si lo conocen, Oscar Margenet Nadal, un arquitecto argentino, me impactó conocer toda su vida. Él se ha metido mucho en la parte de sostenibilidad, se adelantó a los principios de sostenibilidad antes del informe Brundtland, que todos lo conocemos, que fue cuando se empezó a hablar de sostenibilidad. Él ya hablaba de sostenibilidad. Y él simplemente dice lo siguiente: somos co-administradores suyos en todo lo que nos rodea, y sostiene, y a veces olvidamos por dejar mucho tiempo proyectar y ejecutar y contemplar nuestras pequeñas obras. Este se lo dejo ahí, vale la pena conocer y ver este arquitecto. En este mismo, Le Corbusier mismo, lo hablo rápidamente, en su crítica a la arquitectura contemporánea plantea: el rostro de la arquitectura está diseñado por valores espirituales provenientes de un especial estado de conciencia. No podemos dejar la arquitectura y el diseño separado de algún valor espiritual. No hablo de valor religioso, de un valor interno espiritual. Y también Julio Bermúdez y Brandon Rowe, que hicieron una experiencia extraordinaria de la arquitectura, reconociendo algunas obras importantes en el mundo, hicieron un análisis del espacio arquitectónico sin meterse en religiosidad. También dice que altera fundamentalmente nuestro estado normal de ser, la experimentación del espacio. Eso vale la pena verlo con mucho cuidado después y se los recomiendo. Bien, en este mismo,
No podemos dejar la archada de Vitruvio, que estamos hablando del 30 antes de Cristo, pero son elementos importantes y ahorita les planteo por qué. En el marco conceptual, muy generalmente yo lo veo desde lo teológico, desde lo arquitectónico, desde lo simbólico. No lo voy a ver todo ahorita, obviamente nada más se los planteo. Y muy rápidamente se puede ver la teología, la ciencia de Dios. ¿Qué hace la teología? Algo muy curioso, es buscar sin alcanzar necesariamente respuestas finales. Eso es lo que un día estos comentaba José Pablo, que era complejo, ¿verdad? A veces en arquitectura decimos, ya tenemos respuestas finales, ¿sí o no? Bueno, todavía discutimos a veces a Le Corbusier o algún arquitecto, pero no necesariamente. Y luego hay un esfuerzo por entender e interpretar la verdad, o sea, la revelación. Y hay un uso de lenguaje metafórico en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, como redención, que es rescate, justificación, creer en justicia, salvación, todo eso son ya palabras que están metidas en un lenguaje metafórico concreto. Bien, para estar claros, entonces el Antiguo Testamento hay una intervención libre y soberana de Dios, donde él plantea el famoso Shema Israel, de Deuteronomio 6, 4, 9, donde él dice, yo soy el que soy, esa es la identidad. Siempre, ¿quién es? Yo soy el que soy, cuando estaba la salsa. Y en el Nuevo Testamento es Cristo, culmen y plenitud, palabra encarnada, que revela al Padre y sacrificio que genera perdón. Bien, el significado bíblico, en la casa de Yahvé, de la construcción de David a Salomón. Salomón asume la tarea de la edificación del templo, como se narra en Reyes. Ese templo, qué interesante, porque se construyó 3 veces, es un centro cultural religioso y el culto sacerdotal para la comunidad. Oración, lectura y enseñanza es fundamental, es elemento arquitectónico fundamental para todo el judaísmo. Rudolf Bultmann, un teólogo alemán importante que hace todo un análisis, plantea esto. Quiero verlo con bastante cuidado. Solamente si se tiene conciencia de ser movidos por las fuerzas históricas, no como observadores neutrales, y solamente si se está dispuesto a escuchar la exigencia de la historia, se comprende aquello de lo que se trata en la historia. Esto me interesó mucho y es muy profundo. Es casi como una advertencia de tener esa conciencia de ser movidos por las fuerzas históricas. Bien, muy rápidamente el simbolismo, el mismo dentro de este marco, desde lo teológico, vemos el simbolismo, vemos las Sagradas Escrituras, vemos la pertinencia que te pueden tener estas. Y la sabiduría, que es Dios mismo. Cuando se habla de sabiduría en la Biblia, se está hablando de Dios mismo a través de la palabra. Bien, simbolismo dentro de la Biblia. Algunos extractos y algún pequeño resumen que estoy haciendo aquí de estas palabras. Santuario, lugar de adoración, están esos textos. Cimientos, cuando se habla de cimientos, son fundamentos que dan confianza plena en la promesa de Dios. Ese es el significado de cimientos. Edificar, construir, es la restauración, la preparación personal para seguir a Cristo. Las moradas son las mansiones en el cielo para los redimidos, nuestras casas, es decir, nuestros hábitats en el cielo. Y el arca del templo es el trono de la misericordia donde Dios mora. Bien, en Éxodo se plantea y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo mobiliario. Esto es interesante. Si nosotros logramos leer esto en Éxodo, resulta que él define todo, las cortinas, todo, el diseño interior, hay una definición completa de todo eso y se hace tal y como lo estoy planteando. Hay planos, especificaciones técnicas y todo. El punto es ¿por qué? Porque cada uno tenía un símbolo espiritual. Si se usaba, por ejemplo, el lino o el algodón, es que el lino y el algodón lo usaban los reyes, entonces que allí iba a estar el rey. De alguna manera es un ejemplo. Y vea que en Primera de Corintios, ya en el Nuevo Testamento, Pablo plantea algo que es importante y usa la palabra arquitecto. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, si ustedes ven cualquier Biblia que tomen, se usa ahí la palabra arquitecto. En algunas se habla de constructor, aquí se habla de arquitecto. Como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado con lo que edifica encima. Nos cae a los arquitectos, es un poquito, ¿verdad? Bien,
en este marco teológico no quiero entrar en muchos detalles, podemos ver a presbítero Mario Sánchez Gars, es interesantísimo porque habla el arquitecto y el constructor, lo plantea así, como Jesús. Las visiones de la arquitectura también se plantean en Hebreos, en Génesis, y arquitectura y liturgia es de un arquitecto que es fraile mexicano, Chávez de la Mora, es un fraile benedictino y arquitecto, y él plantea todo sobre esa relación a veces entre liturgia y arquitectura, cómo la arquitectura se mete dentro de eso y hace liturgia, la combinación de arte y ciencia. Bueno, también el origen natural de la arquitectura, tenemos que recordar a Vitruvio, esto es una frase que siempre me ha impactado, que dice así, ¿cómo definía 30 años antes de Cristo? Lo siguiente, dícese de los hombres que al principio habitaban en montes y cavernas, como las fieras, se juntaron para fabricar casas y formar poblaciones, que habiéndose encontrado juntos muchos de ellos en un mismo lugar, ayudaron unos a otros y hallaron en medio de guarecerse mejor que bajo los árboles o en las cavernas. Así define Vitruvio cómo empezó la habitación, la casa, el hábitat. Bien, dentro de eso sabemos que en Egipto el primer arquitecto fue Imhotep, arquitecto del faraón Sócer, más o menos 2600, 2500. Y aquí es algo diferente, alcanza un rango social muy elevado, casi como de semidios. En Grecia no, en Grecia el arquitecto era otra cosa, era un artesano. En Grecia sabemos que ahí proviene la palabra arquitecto. Bien, un repaso a este espíritu de la arquitectura antigua muy rápido, no podemos tener mucho, pero tenemos dentro del Tratado de la Arquitectura, esto es ahí, tenemos la restauración de Turín en Italia, en Irak también. Hay diversas exposiciones históricas, eso es una realidad. Y un recorrido rápido por esta arquitectura de ese momento es lo siguiente, la choza en Ucrania, en Serbia, en Turquía, en Niza, Francia. Eso lo conocemos bien en la arquitectura, pero es un elemento que puede tomarse ahí como un recorrido rápido. El Templo Blanco en Irak, el Sigurat sumerio, la arquitectura egipcia, obviamente, ¿verdad? La arquitectura persa, la del mundo griego, la Grecia con el Partenón, la romana, con el Panteón de Agripa. Siempre pongo el Panteón porque como estudiante, ahora que estoy con estudiantes, me tocó en el primer año hacer la maqueta del Partenón. Terrible, sin internet ni nada. Entonces tenemos que ver ahí cómo lo hicimos y nunca se me olvidó cómo era el Partenón. Lo primero que yo hice fue ir a conocerlo porque era, perdón, el Panteón de Agripa, el Panteón con aquella gran cúpula que era un edificio arriba. Entonces yo me la aprendí de memoria porque tuve que hacer la maqueta del Panteón de Agripa. Bien, y luego en el 313 sabemos está la antigua Basílica de San Pedro, donde hoy está el Vaticano, que esa fue la antigua, el 319, 329, que es el Vaticano, este era el antiguo. Bien, y siguiendo con Vitruvio, vemos que al modo que los árboles y los peñascos, con que la naturaleza por sí misma da abrigo a los animales, sirvieron de norma para edificar las primeras habitaciones. Vea que aquí da un paso Vitruvio. Dijo, vemos los árboles, vemos las cavernas. Y aquí habla Vitruvio que la observación de la naturaleza que da abrigo a los animales sirvieron de norma para edificar las primeras habitaciones. Dentro de este marco teórico también podemos ver los elementos de las catacumbas, el nuevo orden social y religioso. Aquí es algo muy relevante, pero lo digo muy rápidamente. Todo este orden romano y el orden anterior era una deidad que se metía dentro de un templo. Cuando vienen las catacumbas y los cristianos ya no es una deidad, es el pueblo el que tiene que ocupar el templo. Entonces hay un cambio en lo arquitectural. Ya la arquitectura no puede ser esos templos romanos. Pues eso es donde vienen todas las partes de uso de catacumbas, y en Alejandría, en esas catacumbas, cuando salieron, ya no podían ser usadas por los templos, aparte de que los cristianos no querían usar los templos romanos, pero tampoco estaban diseñados para eso. Pero era un cambio en el concepto y el uso del espacio. Sabemos la arquitectura bizantina, el Bizancio y Santa Sofía, 527, que hoy también es noticia.
Las épocas bárbaras y carolingias, el feudalismo en el apogeo, ¿verdad? El desarrollo de Europa, la época de peregrinaciones de la Tierra Santa, nacen las cruzadas al final del siglo XI, eso lo conocemos. Y luego un tratado, rápidamente, es una enumeración de esos tratados de teoría de la arquitectura, empezando con Alberte, León Bautista Alberte, 404, Palladio con sus 4 libros, Fray Lorenzo de San Nicolás, monje agustino también, que está expresado en los libros de arquitectura, lo localizan ustedes, Arte y uso de la arquitectura. Huelve Puguín, 1852, Le Corbusier ya, al 65 del siglo pasado, Frank Lloyd Wright, Robert Venturi, Charles Jenkins. Bien. Ejemplos de símbolos y significados. Esto es muy importante plantearlo porque aquí vemos algunos ejemplos utilizados en la Biblia. Por ejemplo, un símbolo en la Biblia, presupuesto. ¿Se usa? Sí, se usa la palabra presupuesto. Entonces, ¿qué es el significado que tiene eso? Es un compromiso de llegar a ser uno de los seguidores cristianos. En relación con la arquitectura es el cálculo para asegurar la conclusión de una obra. Entonces, la palabra presupuesto lo utilizan directamente. Más adelante la van a ver con más. Edificar, ya la vimos. Si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. La vara de medir, la cinta métrica, lo de nosotros, es la ley de Dios, la palabra de Dios. La morada de Dios, lo vimos ya, Dios es el gran constructor de todo cuanto existe. Y por lo que también somos edificados, siendo Él la principal piedra angular, todas las demás piedras vivas. Cuando se habla de piedra y la edificación, se está hablando de esa venida de Cristo. También otros aportes que hacen autores en la arquitectura y en la profecía, como uso figurado, son palabras simbólicas usadas como restauración, que es la edificación del pueblo de Dios, sabiduría, Dios al edificar su casa, esencial para la edificación de la familia, fundamento sólido, es la masa rocosa, fundamento sólido, es la misma roca que estamos hablando. Como sabio arquitecto, que lo vimos que lo usaba Pablo en los Corintios, es edificar sobre el fundamento de Cristo, la Nueva Jerusalén, una ciudad radiante sobre los nombres de los 12 apóstoles, una ciudad en el cielo que materialmente no existe, ahora lo van a ver por qué. El gran constructor, Dios, constructor de cuanto existe, y costo de las obras es evaluar el compromiso como seguidores de Cristo. Aquí el presupuesto y el costo de las obras es cómo yo evalúo si tengo la posibilidad presupuestaria de poder seguir la palabra de Cristo. Bien, aquí Juan Bautista Villalpando, no sé si lo conoces, sería bueno que lo revisaran. Es bueno porque hace unos apuntes impresionantes de lo que es el templo de Jerusalén. Es teólogo, arquitecto y jesuita del siglo XVI, dibujante del templo, valores experienciales. Él lo dibuja como él lo piensa, no como era, sino como él cree que debe haber sido y debe de ser. Era un erudito jesuita, aparte de arquitecto, y hace las tradiciones clásicas y teológicas en el ámbito de teoría de la arquitectura. Él une lo que es la arquitectura y la teología en ese ámbito teórico de la arquitectura. Se convierte en un teólogo y un dibujante de la arquitectura. Bien, este marco metodológico no lo vamos a ver. La presentación final se plantea en 3 etapas: simbolismo de la arquitectura, la palabra revelada en el mensaje y la integración de los hallazgos. Bien. Vamos a ver. Tengo aquí un ejemplo de 11 partes de la Biblia relacionados con la arquitectura y quiero hacerlos, pero voy a nada más a sacar una parte de ellos porque no se puede decir. La primera es hecho histórico, cultural y social. Entonces tengo aquí 7 ejemplos que los puedo ver. El primer ejemplo: con la sabiduría se edifica la casa y con la prudencia se afirma. Con la ciencia se llenan los recámaras de todo lo más preciado y delictoso. Esto es arquitectura. O sea, la casa se edifica con sabiduría, con prudencia se afirma la estructura y con la ciencia se llenan las recámaras. O sea, el espacio interior, el espacio dentro. ¿Qué es lo importante aquí? Me voy nada más al análisis integral teológico, a la última columna. Vean que en cada uno, y no lo voy a ver para que no se haga muy largo, pero pueden preguntar sobre eso. Primero, de cada uno el contexto histórico, cultural y social. O sea, ¿en qué momento se dijo esto y por qué se dijo esto? ¿Qué tiene que ver esto con ese contexto histórico? Luego, ¿cómo se utilizó este elemento en la Biblia? ¿Por qué se utilizó esto? La edificación de la casa, las recámaras, la prudencia. Luego vienen palabras clave, que es dones
y el aporte al texto. Pero finalmente es el análisis integral teológico, que es lo que me interesaba, lo que me interesa más. Que sabiduría es Dios mismo que construye la casa. La prudencia es la actitud, los dones de Dios que permiten que el ser humano dé pasos seguros para afianzarla. Nosotros diríamos que la prudencia está en un buen diseño, en unas expresiones técnicas planteadas, en los planos eléctricos, en toda esa prudencia de tener que eso esté bien elaborado. Y la ciencia es la capacidad, que es muy interesante esto, la ciencia es la capacidad para conocer lo que realmente puede sostener la construcción, o sea, los materiales. ¿Qué capacidad tengo yo para saber que eso no se me va a caer? No solo lo que yo creo mejor, sino lo que es mejor. Eso lo afirma mucho en la escritura. No solo usted haga lo que es mejor, sino asegure que sea lo mejor. Eso es la ciencia en este ejemplo de la arquitectura. Segundo, hazme un santuario, habitaré en medio de ellos. Os ajustaréis a cuanto yo voy a mostrarte como modelo del santuario y de todos sus utensilios. Esto en el Antiguo Testamento Dios se revelaba solo en las montañas, en los montes. Y ahí en algunas partes usted ve que dice, como yo te lo enseñé en la montaña. Le enseñó la maqueta, el santuario, cómo debía hacerse. Lo mismo, se hace el mismo recuento, veo solo la parte final, análisis integral teológico. Construcción del santuario va a trascender porque Dios lo habitará y será venerado en ese lugar. Ahí nace lo que conocemos la tradición sacerdotal, que es todo un elemento religioso, sí, en esta tierra, que produce necesidades arquitectónicas. Luego, sentido de lugar y necesidad. Sitio de la teofanía. ¿Qué es teofanía? Teofanía es cuando Dios se manifiesta directamente al ser humano en la tierra. Allí se manifestó Dios, entonces por lo tanto hay un sentido de lugar y necesidad. El templo o el tabernáculo no se podía hacer en cualquier parte, tenía que ser en ese sitio donde se manifestó. Dios está presente en medio de ellos, en el medio del pueblo. ¿Dónde se manifestó? Obediencia a Dios. La construcción del tabernáculo, del arca, del propiciatorio, un poquito bajo eso, no trae un montón de especificaciones técnicas completas que deben ser cumplidas y son impresionantes leerlas. Cuando uno lee en la Biblia todas las especificaciones, es más de una página donde dice cómo es que se debe construir eso. El siguiente, porque Abraham esperaba ciudad sentada sobre fines cimientos cuyo arquitecto y constructor sería Dios. Ve que todas estas citas tienen que ver con la arquitectura, usan la arquitectura, no están hablando de arquitectura, están utilizando la arquitectura como un símbolo para transmitir el mensaje. El análisis integral, el sentido de pertenencia, obviamente. Imagínense ustedes que a José Pablo o a alguno le pidiera, a José Pablo, te vas a ir ya de tu casa, abandonas tu familia, te vas a un lugar que no te digo, váyase. Eso fue lo que le dijeron a Abraham, tenía que irse. Entonces hay un sentido de pertenencia que se debe de abandonar. Por lo tanto, en virtud de una promesa que Dios hace, que hay una heredad en la tierra prometida. Todavía Abraham creía que esa heredad era tierra, eran casas, eran cosas materiales. Y la heredad en realidad no era eso. Era un pueblo nuevo, era gente, era un pueblo nuevo que se iba a crear. Cumplir la expectativa de Dios. Abraham camina en ese rumbo y prueba en su plenitud para materiales de la obra. Bien, la siguiente, puedo verla muy rápidamente, es lo mismo. Mira, se le dijo revelado a Moisés, hazlo según el modelo en que te ha sido mostrado en el monte. Eso es lo que les decía. Lo mismo, esta es la imagen y sombra, la tradición sacerdotal y el Antiguo y Nuevo Testamento. Todo esto me ha sido dado, mostrado por la mano de Yahvé, que me dio a entender el diseño de todas las obras. Ve que directo está en Crónicas. Él le dio a entender cómo es que se diseñaban esas obras. Entonces ahí, un mandato de Dios. ¿Alguien quería hacer una pregunta o no? Sí, don Frank. Relacionado tal vez con esto. ¿Perdón? Bueno, preguntan que si, Santiago Martínez pregunta si la teología como ciencia religiosa puede aportar a la arquitectura o a su inspiración. Digamos, en función de lo que ahorita nos está contando de estos ¿Puede elementos, aportar a la arquitectura o a qué, José Pablo? Que si la teología como ciencia religiosa ¿Sí? puede aportar a la arquitectura o a su inspiración. Yo diría que a su inspiración, porque la teología, hablemos así, la teología no tiene un interés claro en la arquitectura, o sea, no le interesa la arquitectura como tal, hay que ser claro en esto. Lo que le interesa es el estudio de Dios y cómo Dios se manifestó, o de cualquier religión que se esté hablando, cómo es la manifestación de Dios y su relación con Dios. Sin embargo, lo que sí importa mucho es que la teología sí utiliza la arquitectura como un medio simbólico de comunicación. Entonces, al comunicarse en la teología, es necesaria la arquitectura
para que esa religiosidad que parte de la teología se haga. O sea que ahí está la relación, ¿verdad? Directamente. Pero tenemos que decir que la teología como tal no tiene interés directo en la arquitectura como tal, sino en el uso de ese medio de comunicación que es la arquitectura. Eso sería. Bien, pasemos a la siguiente entonces. Bien interesantes. ¿Quién de vosotros, si quiere edificar una torre, una casa, un edificio, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si se tiene para terminarla? Aquí es muy interesante. Si usted lee esto en la Biblia, al final dice, porque si usted no termina esa construcción o la hace mal, se van a burlar de usted, van a decir que es mal arquitecto, no la pudo terminar. Entonces, calcúlela primero bien. Fíjese si tiene plata para hacerla, ¿verdad? Eso es un planteamiento que hace Lucas en el Evangelio de Lucas. Prevención es la fuerza de la buena preparación para ejecutar la obra. Prevención es estar preparados para hacer la obra. Obviamente no está hablando de arquitectura, está hablando de estar preparados para hacer la obra, la palabra de Dios. Los cálculos son los necesarios, pero lo relevante es la preparación personal y su conclusión. Aquí hay algo fundamental. En esto lo importante es concluir la obra, no el proceso de construcción, sino que la obra tenga fin. Y luego la aceptación del mensaje. Y la última de este primer parte es la piedra que rechazaron los arquitectos ha sido puesta por cabecera angular. Es lo mismo, esa piedra siempre hace una referencia al Nuevo Testamento, a Cristo. Fue rechazado. Y en esto los textos sinópticos significa que son textos que tienen el mismo correlación, iguales. Aquí están, de los 4 evangelios hay 3 de ellos, solo el de Juan no es sinóptico, y hablan de lo mismo. Luego el Mesías es la piedra angular y luego la bondad de Dios que a pesar de nuestro rechazo sigue planteando todos estos elementos. Bien, las 4 siguientes son ya con relación a la parte simbólica del mensaje y es así. Construir sobre la arena, o sea, si alguien construye sobre la arena, se le va a caer la casa. Si construye sobre roca, no se le va a caer la casa. ¿Por qué se usa la arena y la roca? Bueno, por un problema contextual del lugar. Ahí las ventiscas de arena eran muy grandes, entonces quedaban capas de arena de 30, 40, 50 centímetros. Todo el mundo sabía que el que construía sobre eso, en el próximo invierno que venía, la arena se iba a ir y se le iba a caer la casa. Por eso se usa. Ahí está la parte contextual. Se usa la arena porque la gente iba a entender muy fácilmente que si construía sobre arena se le iba a caer la casa. La otra es que nos va a preparar un lugar en el cielo, una morada a todos. Entonces hay un creer en Jesús, hay un lugar celestial, usa la simbología de la arquitectura, de casa, del hábitat, para decirnos yo subo al cielo y ahí les voy a preparar una morada a cada uno con su nombre y les voy a poner sus cosas. Yo personalmente la voy a preparar. Eso está en Juan 14:2. Entonces hay un lugar celestial. Obviamente no es una morada como lo terrenal, pero vea qué interesante. Usa el simbolismo terrenal de casa para decir cada uno va a tener una morada ahí arriba. Y el de Pablo, que es uno de los que más me gusta a mí, según la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse los cimientos, otro edifica encima. Cada uno mire cómo edifica. Ese de cada uno mire cómo edifica es, fíjense bien lo que están haciendo, fíjense bien cómo construyen encima, hasta el final de la obra, hasta que se construye. Y aquí se habla desde el humano, desde lo que se llama compañeros de Dios, que esto es un planteamiento teológico. Y finalmente hay algo que es muy fuerte que dice que nada estará oculto. En el versículo 13 se termina diciendo que por el fuego, o sea, por el final, por el juicio, como queramos llamarlo, como entendamos la religiosidad, todo será revelado, nuestras obras serán reveladas. O sea, no hay nada de lo que hagamos que quede oculto. Y finalmente es el Apocalipsis, vea que estas son tomadas de los evangelios de ahí y una del Apocalipsis que dice, me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad de Jerusalén que descendía del cielo, una ciudad que descendía del cielo de parte de Dios que tenía la gloria de Dios. Si ustedes cuando leamos esto se dan cuenta que las dimensiones que se dan ahí de la ciudad y los tamaños, porque se define, es inconmensurable, o sea, no puede existir, es demasiado grande. Entonces es una ciudad celestial. Lo que está diciendo con esto que se mide por estadios, lo que está diciendo, miren, no es una ciudad terrenal, es una ciudad en el cielo, diferente, ¿verdad? Entonces ahí viene el Nuevo Jerusalén que tiene toda una connotación teológica muy grande y muy extensa. Bien, voy a pasar rápidamente en esto, porque aquí vienen otras cosas que yo les puedo dar la presentación.
donde vienen todo un montón de elementos de las Sagradas Escrituras y el significado que tienen. Como ven ahí, edificar la casa, los dones, esperanza, la alianza, el arca, y qué significado tiene, cómo es la arquitectura y cómo se hace. Sigue igual, cava, profundiza y cimienta sobre roca, ¿verdad? La construcción de los trabajadores de Dios, el trabajo de Dios, la ciudad celestial, es lo mismo. Lo mismo, edificar santuario, tabernáculo, ciudad sentada, modelo, lo que llamamos maqueta, es la imagen del proyecto de las manos de Dios. Diseño de las obras, está claramente, todos son elementos usados en la Biblia, presupuesto, piedra, edificar sobre roca, morada, sabio arquitecto, Nueva Jerusalén y ciencia. Ahí está el significado de cada una de estas cosas. Bien, esa integración de hallazgos, que es la parte final ya de esto, y la finalidad antropocéntrica de la revelación desde la visión teocéntrica, de visión de Dios, antropocéntrica, visión desde el ser humano, desde la humanidad, alcanza la salvación glorificando a Dios y salvándose glorifica a Dios. Hay un uso metafórico de la arquitectura. Desde el propio contexto comprende mejor el mensaje de Dios. La palabra engendra libre relación entre el pacto y la alianza y la palabra revelada como un don divino captada por la razón natural sea transformada en obras. Este análisis de resultados se va haciendo poco a poco. Lo reduce a elementos muy sencillos porque mucho es teológico para no meterlo. Y finalmente, ya que esto lo meto con una frase de San Agustín que dice, existirá la verdad aunque el mundo perezca. O sea, la verdad está ahí y el mundo se puede acabar, pero la verdad sigue. El problema es cuál es la verdad. Lo arquitectónico no es lo relevante, sino el uso simbólico. Esta es una estrategia didáctica, una estrategia de enseñanza de la Sagrada Escritura. O sea, el simbolismo de la arquitectura es parte de la estrategia pedagógica, como nuestra escuela, para poder enseñar. Lleva la conducta de la comunidad cumpliendo con la palabra como hijos de Dios. Y la iglesia fundada por Cristo desde cada vecindario es esto. Y la iglesia, que es comunidad, eso es lo que significa, desciende en parroquia, que es pueblo, que es el elemento ahí. Esto nada más se lo digo que existe, no lo voy a ver, porque fue lo que más me costó en el trabajo de tesis, que hacer una cronología bíblica y una de la arquitectura. Fue terrible. Después me di cuenta cuando leí que era casi imposible hacerla, pero la intenté. Ahí la dejo, alguna hora la puede ver, cómo va la Biblia, que es lineal en la historia, y cómo va la arquitectura lineal en la historia. Muy difícil, porque a veces las diferencias son de miles de años, ¿verdad? Pero se intentó hacer. Bien, las conclusiones. ¿Por qué es importante el simbolismo desde la arquitectura? Hay una conveniencia contextual de su uso, conviene contextualmente, es un medio eficiente para transmitir el mensaje y hay un papel del ser humano en las fuentes de la revelación. Él escribe, él mismo es el que escribe con su cultura, su contexto, y la palabra donde los hechos alcanzan moderación y en la revelación. La claridad en el lenguaje metafórico usado según el contexto y a quién dirigían el mensaje. En esta síntesis de las fases son dones para el diseño y especificaciones. Ahí están las palabras de dones que yo planteo que se usan como una síntesis final que después se puede ver con más. Bien, desde el Nuevo Testamento se puede ver una conclusión. Esto es más teológico. Lo voy a pasar. Desde lo arquitectónico hay especificación de diseño, voluntad del diseñador. Harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho y codo y medio de ancho. O sea, todo está planteado en el Éxodo, se lo ven exacto como debe ser. Toda la morada la harás conforme al modelo que la montaña te ha sido mostrado. Vean este último, la morada la harás de 10 cortinas de hilo torsal de lino fino, teñido de púrpura violeta, púrpura escarlata y carmesí, entretejido y representado con querubines en tejido plumario. Esto es en el Éxodo, en el Antiguo Testamento. Bien, ya para terminar casi, de notar el significado verdadero y relevante de la palabra. La arquitectura está en el imaginario contextual de la historia de la salvación como parte del acervo cultural. Esto es un poco, tal vez contestando a la pregunta que se hacía, religioso y político, que trasciende por lo que significó y por su lenguaje permanente en el tiempo, como libro de piedra que contiene sabiduría. El templo de Jerusalén, está todo el planteamiento del templo, que es muy importante, inclusive hoy existe, ahí está toda la historia del templo, el primer templo, el segundo templo, y hoy que termina en el cotel o muro occidental, que es lo que vemos en las fotos y en las noticias, que es el muro de las lamentaciones, que es lo que tenemos ahí. Vienen ahí todos los materiales que se utilizaron en esa época, hay un examen de registro bíblico,
y toda la parte del uso de la arquitectura en ese momento, los ladrillos de arcilla y el genio que tradicionalmente se le adjudica esta nueva técnica es de la dinastía de 2780. Bien, para finalizar, quiero decirles estos como un resumencito. Y hablando de identidad en arquitectura, que aprender, uno de los puntos es aprender a respetar la historia y rescatar los verdaderos valores. Es importantísimo. Aprender a ver la arquitectura y posibilidades de su entorno, tecnología, las nuevas necesidades. Hoy tenemos nuevas necesidades, hasta en el mobiliario, ¿verdad? Cada 5 o 6 años nos cambian las necesidades. Aprender sobre arquitectura apropiada, su empoderamiento contextual, respeto al usuario. Así como era necesario la luz natural de la razón humana para acoger la revelación de Dios, la misma es necesaria, esa misma luz humana, razón humana, también en el arquitecto o la arquitecta, enmarcada en el conocimiento arquitectural, contextual, simbólico, espiritual y humanista para hacer arquitectura. Hay una pedagogía divina que se usó para enseñar, que nosotros tenemos que verla como pedagogos, como escuela. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural, desde lo terrenal como simbólico y palabras de acción. Esto significa que a través de todas las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que Dios fue preparando al ser humano poquito a poco, pedagógicamente, para hacerlo. La arquitectura como alegoría es solo instrumento, usado como alegoría, a una realidad más profunda, para significación esencial de los acontecimientos revelados. Los que quieren ejercer la arquitectura, tenemos una gran responsabilidad con el entorno natural y su equilibrio con el entorno construido. Eso lo hablo no solo de la arquitectura, sino desde el mismo Génesis que nos ordena que administremos este mundo. Y termino con Norbert Schulz, el objetivo de la identificación del ser humano y del que de una sensación de espacio existencial es el carácter ambiental del propio espacio. Hay una bibliografía muy densa, aquí están las catacumbas hoy en día, y termino igual con lo que planteé al principio, la frase de Agustín de Hipona: bien levantas el edificio de tu pasión si no le quitas el cimiento del amor de Dios. Esto es muy personal. Eso es más o menos este resumen, José Pablo. Bien, tenemos varias preguntas, don Frank. Primero que, bueno, nos dicen lo siguiente, María José Sánchez. Los templos evidentemente son parte de la arquitectura mistagótica, es decir, nos introducen en el misterio de Dios. Se puede decir que el templo no es solo un techo y paredes diseñadas en función a principios estéticos con el paso del tiempo y acorde a su contexto, sino más bien están cargados de símbolos dinámicos del misterio. ¿Es correcto decir eso? Pregunta. Sí, es correcto viéndolo como templo. Cambia un poco a veces la religiosidad que el mismo ser humano ha hecho. Por ejemplo, la basílica, que era parte romana, y lo que yo les decía, no podía ser utilizada por los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos, su perspectiva espiritual era otra completamente diferente de la romana. Me refiero, no puedo usar ese templo, puedo usar el lugar, el espacio. Terminaron usando lugares de comercio, ¿verdad? Lugares que usaban para otra cosa, no los templos. Es interesante, porque el templo romano era por una deidad, una persona, un dios, punto. La gente no interesaba. Cuando se viene el cristianismo es al revés, lo importante es la gente que está ahí adentro. Y lo pone ahí. Si ustedes ven en el tabernáculo, que es lo que está hablando de un templo, hágame ahí, yo voy a estar ahí, pero no va a estar Dios y no entra nadie. Está Dios para que la gente vaya a visitarlo, esté adentro con él. Sin embargo, es que la última parte de la pregunta no te la capté bien. Sería bueno que me la repitieras. No, digamos, de hecho la pregunta continuaba, porque, a ver, lo primero era si existía, si más bien que los templos están cargados de ese símbolo, de esos símbolos dinámicos del misterio, refiriéndose al misterio de Dios. La pregunta que hace es que si hay símbolos vivos que solo saltan a la vista cuando uno visita, a ver, voy a ver si entiendo bien la pregunta. La pregunta es si hay o si existen símbolos vivos que solo saltan a la vista cuando uno visita el templo en plena liturgia eucarística, refiriéndose supongo que a la misa, digamos.
En plena liturgia eucarística. Digamos, Eucarística. O sea, a ver, si de la misa católica. exactamente, lo que está diciendo es que si tal vez símbolos que se utilizan o símbolos religiosos de los Ya. templos católicos, asumo, si Sí, solo sí, sí. saltan a la vista cuando están en plena liturgia, en pleno... Sí, sí. Por ejemplo, el mismo cáliz, que es de oro o cosas de ese tipo. Sí, obviamente, aquí hay que decir algo muy claro, y que está, en la Biblia no se ocupa totalmente de eso, se ocupa del fundamento, ¿verdad? Del fundamento. El ser humano poco a poco va haciéndolo, ¿verdad? Esos símbolos. Para contestar bien a la pregunta, hay un ejemplo muy claro aquí. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II, estoy hablando de los años 65, viene y cambia toda la arquitectura y el uso simbólico de esas cosas, toda. Hasta ahí la iglesia, por eso las iglesias eran rectas, llenas de columnas, el altar estaba de espalda del padre, ¿verdad? Estaba el famoso púlpito arriba donde el sacerdote subía y echaba la cosa. Entonces ahora, porque cambió qué, no dijeron nunca, mire, la arquitectura va a ser así, así, eso no le interesaba a la iglesia ni a Dios, sino dijeron, ahora en adelante eso es diferente. Lo importante ahí es la gente, el pueblo, no es el sacerdote. Porque si ustedes ven la misa, de lo que está hablando en esta pregunta, la parte eucarística es el centro vital del cristianismo, es donde precisamente la última cena, el jueves de Pascua, donde dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, haga esto en nombre mío, ¿verdad? Pero no dijo, tiene que estar un cáliz de oro, tiene que estar hacer esto, un altar así, no, no. El ser humano va desarrollando, desenvolviendo, ¿verdad? Y lo va haciendo. Entonces, digamos, hay cambios que se van dando que no hay que confundir. Para mí, la religiosidad, que no es buena ni es mala, es nada más con el verdadero planteamiento del concepto de la palabra de Dios, digamos así. Okay, entonces, en ese mismo sentido, Brenda hizo una pregunta Estoy viendo que sí. que hablaba sobre, ya que se basaba, bueno, perdón, si las construcciones realizadas eran para acercar a Dios con los seres humanos, ¿por qué solo se permitían entrar a los sacerdotes? Claro, ella está hablando de Del Antiguo templos Testamento. antes cristianos. O sea, tal vez si nos habla como de esta evolución de la concepción del templo precristiano, que Claro. era donde estaba la deidad y solamente sacerdotes Sí, entraban. Luego, usted lo mencionó un poquito, ¿verdad? Que luego ya los hombres, los seres humanos entrábamos al templo. Y justamente este cambio que se dio ahora con el Concilio Vaticano II, tal vez si nos da como... sí, ahí cuando yo mencioné eso, estamos hablando del Antiguo Testamento. Obviamente estamos hablando del judaísmo, ¿verdad? Del pueblo. Acuérdense que al principio Dios hace un pacto. Ese primer pacto que después anuncia otro pacto, que es con Jesucristo, lo hace con el pueblo judío, ¿verdad? Y en el pueblo judío, inclusive hay un elemento, no sé si ustedes recuerdan, en la Biblia misma que se habla mucho, que dice en el momento que Cristo muere, se parte el velo del templo en dos, que era el lugar donde nadie podía entrar, solo el sacerdote podía entrar en un momento dado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que le llaman la parte santa donde solo está Dios. También ese era el gran punto. Efectivamente, hay que dividir esto en dos. El Antiguo Testamento es el pacto con el pueblo israelita. Entonces hay elementos diferentes, nuevos, que el mismo Dios los ha hecho con ellos. A partir de la nueva alianza, se parte todo. Inclusive, para contestar bien la pregunta, en la nueva alianza se dice, antes se les dijo esto, ahora se les dice lo siguiente, ¿verdad? Hay un cambio, pero ese cambio no va en contra del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los que somos cristianos, hoy en día, en realidad nosotros les llamamos a los judíos nuestros hermanos mayores, son parte de eso. El Antiguo Testamento lo leemos igual que ellos porque existió Abraham, existió Moisés, pero ese planteamiento de pacto con Dios sí era mucho más firme, más cerrado. El templo, el tabernáculo era para que solo estuviera Dios ahí, ¿verdad? En el altar. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita con justamente después del Concilio Vaticano II? O sea, porque hay una pregunta que dice, ¿puede el arquitecto moderno construir una iglesia que no conozca, donde no conozca la creencia, los símbolos o bien la simpatía hacia el tema? Bueno, eso es un principio de la arquitectura, o sea, yo no puedo construir algo que no conozco, ¿verdad? Es un principio fundamental. Por ejemplo, una vez a mí me tocó hacer una cosa, me acuerdo en Panamá, un diseño, y era una iglesia que yo desconocía, no era cristiana, era nada, nada que ver.
Y tuve que aprenderme, por ejemplo, que necesitaba 9 puertas. Yo, pero ¿por qué 9 puertas? No con una. No, es que tienen que haber 9 puertas, ya me explicaron. Entonces yo no puedo, yo tengo que penetrarme en ese planteamiento sobre eso. Aquí estoy viendo la pregunta, sí. Con penetrarme en ese planteamiento de ellos. Después del concilio, lo que pasó fue, que esto fue Juan 23 al principio, lo que sucedió es que el concilio de Trento fue el de Trento, estamos hablando de siglos anteriores, ¿verdad? Es que se hizo una relectura de la palabra del Evangelio. Y dijo, bueno, pero aquí lo que dice el Evangelio es que este es el pueblo. Inclusive, en el Evangelio, si ustedes leen, y para el que hace la pregunta, hay una parte muy importante que dice, gracias a Dios, le dice Jesús a su Padre, le dice, gracias por darle a conocer esto a los más pequeños e ignorantes, y no a los sabios. O sea, eso es un punto vital, o sea, es al pueblo, a la gente. Inclusive, hablemoslo claro, hace pocos años en el concilio, una mujer no podía entrar a una iglesia si no era tapándose la cabeza. Ustedes tal vez no, ni vos, José Pablo, pero era imposible. Yo pequeñito, muy pequeñito, uno veía una mujer que entraba a la iglesia sin taparse la cabeza y uno lo volvía a ver como escandalizado, ¿verdad? De acuerdo, y había cierta gente que se quedaba atrás de la iglesia y así. Bueno, todo eso cambió en el concilio, pero eso cambió la arquitectura. Ahora, ¿cómo los arquitectos, cómo nosotros los arquitectos leímos aquel concilio y cambiamos la arquitectura? Porque antes te daban normas, entonces ahora sí se cambia. Entonces ves ahora iglesias redondas, como decir, la nueva Basílica de Guadalupe en México. A mí me tocó ver la construcción de esa basílica. Pedro Vázquez, el arquitecto Pedro Vázquez la construyó, es como un redondeo, es una cosa enorme, gigantesca. Antes era imposible, porque ahora sí es posible, porque más bien esa forma redonda daba un gran punto hacia el altar, donde el pueblo, lo importante era el pueblo que estaba en conjunto hacia la Eucaristía. La primera pregunta, donde se da la Eucaristía, en la Iglesia Católica, ¿verdad? En otras iglesias ya es otra cosa. Pero yo lo que pienso es que ese planteamiento del Concilio Segundo, la arquitectura lo fue, eso es lo que a mí me parece como arquitecto ya, lo fue tomando y desarrollando muy lentamente. O sea, yo sentí que hubo como un temor. Si ustedes ven en eso, hubo un gran temor de la edificación de decir, no, mire, la iglesia tiene que ver al este, por ejemplo, la fachada. Si no vean las iglesias nuestras, ¿verdad? Solo hay una o dos que no ven al este, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, hubo como un temor, como cuando hay una costumbre, ¿verdad? Yo recuerdo algo muy simple a los estudiantes que están empezando esto. Hace algunos años, no sé cuántos años, nuestros techos eran de 2 aguas, punto. Y un por otro apareció un techo curvo, así, con unas láminas especiales, ¿estás de acuerdo? Y entonces aparecen techos ahora que son curvos con zinc, ¿verdad? Ahora es muy normal verlo, pero ¿cómo es eso, verdad? O pasar simplemente de cuando se construía con bloques de ladrillo, de barro, ¿verdad? Relleno al bloque corriente. Si ustedes ven en la historia, me tocó revisar toda esa historia, hubo todo un planteamiento, inclusive Entre Ríos, que es donde yo vivía, hicieron una tapia en bloques, y los bloques que hoy conocemos, que eran nuevos, decía, pero ¿cómo voy a hacer yo mi casa con unos bloques que son huecos por dentro? No, es una pared de 1,5 cm que agarraban con piedras en la noche, le pegaban el bloque y rompían los bloques. Y decían, vean, esto no sirve, porque la gente estaba acostumbrada a que las paredes eran de ladrillo. Entonces antes eran de adobe, antes eran de bareque, eran paredes de 60. Entonces, esa costumbre que te digo también influyó aquí un poco, ¿verdad? Entonces, yo siento que la arquitectura fue lenta en esto. A nivel mundial, no estoy hablando de Costa Rica, a nivel mundial, lenta. Hasta que hablemos de 20 años después ya explotó, entonces ya se hicieron ahí como un Niemeyer en Brasil y cosas de ese tipo, ¿verdad? Voy a saltarme varias preguntas y irme directamente como propiamente lo que estamos hablando ahorita en la actualidad. Referirme a esas preguntas en particular. Pregunta Clara Rugama, ¿cuál es la relación de la arquitectura religiosa contemporánea y la espiritualidad? ¿Y la qué, perdón? Espiritualidad. La religiosa contemporánea, mucha, yo diría que mucha. A mí me sorprendió ver, aquí di algún par de ejemplos de arquitectos que no son religiosos. Yo desconozco porque su intención no es religiosa, ¿verdad? Pero sí analizan la arquitectura, digamos, la arquitectura como tal. Analizaron las catedrales en Francia, catedrales en Inglaterra, ¿verdad? En el ámbito de ese espacio arquitectónico hecho donde yo tengo que tener espiritualidad, ¿verdad?
Rowe, el que yo les planteé sobre Brandon Rowe, y ese análisis, usted lo logran leer, es impresionante desde el punto de vista arquitectónico, es teoría de la arquitectura. Ellos no se meten para nada en la cosa religiosa, sino cómo impacta. Inclusive, esta es una frase que creo que la puse por ahí, dicen, el espacio cuando me impacta a mí espiritualmente adentro, es que fue diseñado. Cuando no me impacta, no vale la pena. Así lo dicen ellos, no vale la pena, o sea, no pasa nada ahí. Es como, exagero, ir a no sé, los jóvenes que van a un salón de fiesta o alguna cosa así, algo habrá que tener ese salón de espacio interior, de diseño, ¿verdad? Para que sea amable a lo que ellos tienen, hacer fiesta. Es lo mismo. Entonces sí existe una gran relación. Lo que pasa es que hoy esa libertad que dio el concilio, yo siento y sigo insistiendo, todavía la arquitectura no la ha incubado debidamente. Cuando uno lee el concilio hay una libertad enorme, se puede hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, esta catedral que está en la portada de Brasilia, ¿verdad? Impresionante. Bueno, ya terminada, yo planteé la estructura nada más. Bueno, pero ¿cómo hacerlo? Eso era imposible hacerlo. Lo entendió, leyó, inclusive en una entrevista con él se dice, vi lo del concilio ecuménico. Él dice, vi. Bueno, me imagino que lo leyó. Pero yo siento que la arquitectura ha sido lenta en eso, o sea, que sí debe haber un impacto. Además es súper interesante porque ves que Niemeyer era ateo, digamos. Exacto. Entonces, ¿cómo un ateo hace una reflexión sobre la nueva concepción de la cristiandad en un país Porque sumamente Dios, católico? como arquitecto, era responsable de tener que hacer una obra de arquitectura por una iglesia católica, ¿verdad? Entonces él tuvo que meterse a ver eso. Por eso lo dijo, la leí, la vi. Yo vi una entrevista que le hicieron ya, y dijo, la vi. Tuve que ver hasta el concilio. Don Fran, preguntan que, ¿qué tan común es la inspiración religiosa en la arquitectura actual? La inspiración religiosa. Ajá. Y no sé Mira, si se referirá solamente a templos en sí, general. no, yo fíjate que ahora en esta investigación me encontré con una sorpresa que no crees, obviamente no se mete a investigar, y encontré, como ustedes vieron que puse ahí, una gran cantidad, primero, impactante, arquitectos como este que estudió en México, fue arquitecto, y después hizo fraile, y entonces unió las dos cosas, ¿verdad? Y encontré este otro que dice, Cristo, el constructor, el arquitecto constructor, ¿verdad? Es otro que es sacerdote. Pero me encontré otros que hablan de la espiritualidad sin necesariamente ser religiosos. ¿A qué me refiero con esto? Aquí una cosa es la religiosidad como tal, o sea, practicarla, y otra cosa es la cosa espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, si usted ve la cosa, el cristianismo, lo único importante es poner la palabra por obra, o sea, lo que usted, la palabra, ponla en obra, punto, nada más. ¿Y cuál es el único mandamiento? Te lo pongo así, cuando le preguntan a él, mira, ¿qué dice toda la Biblia? ¿Qué dijo él? Nada más dice una cosa, amen a Dios y amen a todos los prójimos, punto, nada más, eso es todo lo que dice la Biblia. Esa fue la respuesta que dio Cristo. Entonces a mí me parece que hay una especie de lentitud en esto, ¿verdad? Hay una especie de lentitud. Pero sí me impactó que encontré mucho más de la cuenta. Este arquitecto argentino, por ejemplo, el que les puse ahí, ¿verdad? Que ha trabajado mucho ahí, inclusive trabajó en este hábitat para, este que hace casas para los desastres. Hábitat para la Él y la esposa trabajan, que es arquitecta, trabajaron en eso, han trabajado en Europa, han conferencias en todo lado y se meten en la parte espiritual muy profundamente, ¿verdad? Ahora, otros se meten en la parte espiritual sin la religiosidad y sin un tema de Dios y medio, sin un tema teológico. Como vieron que el mismo Le Corbusier dice, el rostro de la arquitectura está impregnado por un problema espiritual. Lo dicen en crítica a la arquitectura contemporánea, este Guerra Libre, y lo dice claramente. Ese es el rostro de la arquitectura. La arquitectura tiene rostro cuando hay impacto espiritual en aquel que diseña. Don Frank, tal vez retomando otra vez la parte teológica, vuelven a preguntar qué quiere decir con que la arquitectura no es lo relevante, sino el uso simbólico del mensaje. Y si se refiere a que lo importante es plasmar la idea del solicitante en el espacio arquitectónico, si es eso a lo que se refiere. Sí, vea, se refiere a eso. Cuando digo no relevante, no es relevante en la parte de las Sagradas Escrituras como arquitectura. Un ejemplo muy simple, muy sencillo. Cuando se nos dice, por ejemplo, algo que no hablamos, es más fácil que un camello pase por el hueco de una aguja que un rico se vaya al cielo. Es terrible, eso es, ya está muerto, ya van para el infierno, los ricos. No es cierto. Entonces, cuando yo empiezo a ver
¿qué dicen de aguja? Y me meto en eso, me doy cuenta que yo en mi contexto de hoy, 2021, estoy viendo una aguja, aquí, como va a pasar un camello por ahí, cuando me voy allá me doy cuenta que es otra cosa. Él está hablando de ese contexto simbólico, son puertas. Porque, y está hablando de otra cosa, el comercio que las puertas eran grandes, entonces pasaba el comercio, pero las cerraban a alguna hora en la ciudad. Bueno, hay muchas versiones sobre esto, ¿verdad? Inclusive hasta el huevo de una aguja está, hasta los mecates con que hacían nudos en las barcas, los pescadores, ¿verdad? Le llamaban aguja también. Y eran unas cosas grandes de mecates también, por ahí no pasaba un camello. Y entonces cuando cerraban era un lío para una persona de camello pasar por ahí. Era muy complicado, posiblemente lo lograba, tenía que dejarlo, pero era muy difícil. Lo que estaba diciendo, la gente sí le entendía muy bien eso. Pero nosotros, por eso uno tiene que, cuando hablaste de contexto, puede contextualizar el asunto, ¿verdad? En este país nos contextualizamos. No es lo mismo en Costa Rica construir una casita de limón en Puerto Viejo, ¿verdad? Que construirla en Coronado o construirla en el Monte de la Cruz, ¿no? Algo pasa, algo diferente, el contexto nos está diciendo algo. Lo que les dije de la arena, vea qué interesante, bueno, allá son desiertos, ¿verdad? Es muy normal. Aquí no te los tenemos, entonces él tiene que hablar en ese contexto. Eso es un elemento muy sencillo, pero como ves, cuando yo me refiero que no lo relevante es que sí usa, digámoslo así, pongámoslo así, sí usa el conocimiento y la costumbre de la arquitectura que ellos tenían para poder usarlo como medio de comunicación directo, ¿verdad? Cuando dice, hágame esto con una madera de acacia, ¿verdad? Ya le está diciendo algo, no es, lo importante no es la arquitectura como madera de acacia, así que bonita, mira qué bonito, pues es cara o no es cara, o la venden en el agar, no, está diciendo otra cosa, y no le importa la madera de acacia, entonces que ahí va a estar el rey, por ejemplo, o ahí va a estar tal cosa. Hay un símbolo por dentro muy fuerte. Por eso la Biblia no puede leerse literalmente. Si usted lee literal, no se puede. La Biblia tiene todo un símbolo. Por eso los hagiógrafos, que es interesante, que escriben, lo hacen, porque ellos mismos decían, pero ¿cómo yo voy a escribir si ni siquiera sé escribir? Usted pone a ver a Pedro escribiendo. ¿Quién era Pedro? Era un pescador. Casi, casi podemos decir como, no sé, ir al mercado y buscar gente ahí. Uno ve que, vení, sígueme vos, ¿verdad? Pero usted no ha ido ni a la escuela, no ha ido a ninguna parte. Bueno, pues tenía un don, ¿verdad? Esos dones. Entonces yo pienso eso, que dentro de ese planteamiento no interesa la arquitectura como tal, pero sí interesa la arquitectura como un perfecto medio de comunicación y que la gente entienda. O sea, es un medio didáctico, pedagógico, perfecto para que usted entienda lo que yo quiero decir. No construya sobre arena porque se le va a caer la casa. Si construye sobre la roca firme, no se le va a caer, aunque venga el ventisca, venga todo. Nos recuerda hasta el cuentito de los tres chanchitos. ¿Se acuerda que posiblemente leyeron eso antes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y qué es la roca? Ah, la roca no es la roca. Se das cuenta que la roca es Jesús, es Cristo, es el fundamento, es la palabra viva. Entonces, quiero que, o cuando Pablo te dice que lo vi ahora, igual, mire, ya yo puse los cimientos. Pablo era muy duro. Recuerden que Pablo era del ejército romano. Era un hombre fuerte, grande, o sea, un hombre que tenía una fortaleza inmensa. Y que le dicen a él, yo puse los cimientos, solo a usted les toca construir. Construya. Usted sabe si construye ese cimiento, carga, construye una porquería o construye una obra arquitectónica o construye algo que no es arquitectura. ¿Qué es la construcción? Mi vida, como voy haciendo, cumpliendo la palabra. Entonces, el uso simbólico de la arquitectura sí es relevante, pero la arquitectura como tal no, a eso me refería en la pregunta. Ok, don Juan, esta pregunta se las trae porque entendemos que, bueno, por lo menos en el contexto en que estamos hablando de la religión cristiana. Se ha dicho que, a ver, dice que los humanos basaban sus creaciones en lo que interpretaban de la palabra de Dios. Esto nos puede decir que cada persona puede interpretarlo de manera diferente, teniendo en cuenta que no todos tenemos el mismo pensamiento. Claro. No influiría, digamos, esto, digamos, de la creación en función de reglas establecidas, no influiría esto en, de alguna forma, la cultura de la arquitectura, perdón, de una cultura. Es decir, veámoslo en este modo.
eh, cuando la iglesia se expande por todo Occidente, digamos, y de repente hay una forma de construcción, porque al final la religión del imperio o la religión que predomina es esta. ¿Hay alguna manifestación de que este tipo o esta imposición arquitectónica también afecta la cultura de ese lugar? Es más o menos lo que están tratando de preguntar. Sí, 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 claro. Eso está claro, que afecta a las dos partes. Y también afecta, hablemoslo claramente, está la cultura, pero también interviene mucho el poder político, el momento histórico que se da. Por ejemplo, cuando en sí se le permitió, siglos después, a los cristianos, ahí, y los romanos deciden adoptar la religión cristiana, o sea, el cristianismo como el Estado romano, ¿verdad? No es porque ellos eran súper cristianos, estaban siguiendo la palabra de Dios así, estaban súper convencidos, era porque en ese momento era conveniente, era muy grande, era conveniente hacerlo, era lo mejor que se podía hacer, ¿verdad? Y se dan cuenta que sí lo hacían. Yo lo que pienso es que depende cómo lo vea. Si uno está bien contextualizado dentro de ese planteamiento, lo que uno tendría que hacer es ver la interpretación, que es lo principio me dijiste, la interpretación que uno hace, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Si yo interpreto una cosa y vos otra cosa y doña otra cosa, y sí, es que mire, esto que dice aquí el Evangelio yo lo interpreto así, ¿verdad? Bueno, pero hay un elemento que es básico, que viene, que es espiritual, ves que eso es de fe, que eso es de creer, que resulta que cuando los apóstoles salieron a predicar, como vos decís, cuando se extendió, que Pablo fue y Pedro fue y todos se extendieron a predicar, iban bajo un elemento que esto sí es de fe, que es movidos por el Espíritu Santo, que es un elemento ya diferente. ¿Me explico? Movidos por el Espíritu Santo. Acuérdense que el famosas llamitas encima de la cabeza de cada uno, ¿verdad? Donde se les dice, aquí están, ¿verdad? Pentecostés. Entonces, inclusive, acuérdense de que una de estas personas hablaba y hay un mercado y estaban ahí gentes de 4 o 5 pueblos diferentes y cada uno lo estaba oyendo en su lengua. Dicen, pero este no es tal, aquel nada que era de tal parte. ¿Cómo está hablando ahorita en 4 lenguas diferentes? ¿Qué le pasa? Este no era un pescador sencillo, que apenas y medio podía hablar. Es inculto, es tal. Como obra cada uno de nosotros lo oye en lenguas. Entonces hay un elemento en esta pregunta tuya que hay que decirlo, que es esencial, que sí es cierto, el ser humano tiene un límite. Ellos fueron preparados, ¿verdad? Fueron preparados para eso, pero también tuvieron ese don del Espíritu Santo. Entonces la interpretación es a través de ese don. Claro, en esto es un problema de fe. Cuando yo la Biblia con el afán de ver cómo le saco cosas malas, y sí, estoy diciendo eso, pero cuando lo leo a ver qué es lo que dice Dios a través de la geógrafa que escribió eso, ya es otra cosa. Ahí interviene este elemento, yo no sé si le está quedando claro o no, que se hace así, ¿verdad? Yo te comentaba la otra vez, lo pongo muy rápidamente, de un teólogo que nunca fue católico, fue cristiano, pero que se especializó en el Apocalipsis y escribió un libro que para mí es una maravilla, ese libro, se llama La Cena del Cordero, donde lo que narra es que es la misa. Más uno después de leer esa misa, después de leer ese libro, va a misa y está en otra cosa uno, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le pasó al que nunca había ido? Y un día de casualidad entró a una iglesia y vio la misa, se puso el puro final y se podía ir a ver qué es lo que hace. Y como era el doctor en Apocalipsis, se enteró de que ahí estaba el Apocalipsis. Ese que se quedó sentado y no sabía qué hacer inmediatamente, y ahora es uno de los teólogos más importantes en la Iglesia Católica y escribe este libro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Te das cuenta? Esa interpretación no es que él está equivocado o no la interpreta, pero cuando él conoce una interpretación y la transmite, hay una obra. Entonces tengo que decirlo, aquí estoy hablando un poco de religiosidad, que no quería hablar de eso, pero en tu pregunta me obliga a decir, sí, hay muchas interpretaciones, pero ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu actitud para hacer la interpretación? De decir que no, decir que esto está malo, muchos lo han hecho, muchos alemanes lo han hecho, lo han interpretado. Entonces, esa actitud que dentro de la religión se llama el Espíritu Santo interviene. ¿Cómo lo voy a interpretar cuando el Espíritu me diga a mí? Es complicado. Sí, estoy viendo. Ya para finalizar, dos preguntas. Hay varias preguntas relacionadas
con esto de que entonces, ¿cómo nosotros, si arquitectos o arquitectas, vamos a diseñar para una religión diferente, digamos? O sea, ¿cómo hacemos para poder, digamos, satisfacer las necesidades de esta cultura eh, si no somos pertenecientes a esa religión en particular? Vea, para mí hay tres cosas fundamentales. Y te digo porque yo lo viví personalmente. Número uno es tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Muchos, por ejemplo, algunos, yo estoy en desacuerdo, deciden no hacerlo, no hacerlo porque yo soy cristiano, soy católico, o sea, ahí no quiero involucrarme, ¿verdad? Bueno, entonces, primero es tomar, si toma la decisión, que es el paso de no hacerlo. Segundo, hay que conocer profundamente qué es lo que voy a diseñar, como la arquitectura. Si vas a diseñar una caseta para un parqueo, tú quieres ver quién está, cómo se llama el señor, cuándo es el parqueo, todo, tengo que ver todo. Tengo que ir a conocer, y como no sé nada de esa religión, tengo que meterme de lleno a conocerla, hay que conocerla, ¿ya? Y tercero, ver el problema específico ya del cliente, o sea, porque esa iglesia habrá muchos en el mundo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Para qué quieren? ¿Cuál es el asunto? Y unir esas tres. Entonces, si yo tengo esos tres elementos, está ahí. Si alguno de esos tres elementos está en duda o está a medias, yo digo, mejor ni lo haga, empiece. Porque si usted tiene dudas de hacerlo, vamos a ver si lo hago, pero si me empiezan a decir que me convierta a ello, entonces ya no les hago nada, no. Entonces tengo que tomar la decisión, ¿lo hago o no lo hago? Pero sí es importante conocer profundamente. No tiene que ver nada, porque si yo espiritualmente estoy claro en mi vida espiritual, ¿qué problema es conocer otros planteamientos? Y ya la última, de hecho, esta es de Iliana, de Ile, ¿De quién? de Iliana, Ah, de Iliana Hernández, profesora de nosotros. ¿Existen ejemplos de edificios dedicados a reunión y culto que premeditadamente involucren simbología o elementos que constituyan un discurso en contra del sistema u orden religioso? que si existen templos, otra vez, aquí ya estoy Ajá, es viendo. la última. Ajá. ¿Existen ejemplos de edificios dedicados a reunión y culto que premeditadamente involucren simbología o elementos que constituyan un discurso en contra del sistema u orden religioso? Sí, es interesante la pregunta. Ya quiero entender por dónde va Liliana. Vamos a ver. Sí existe, pero son los menos. Sí existe porque yo los he visto, sobre todo en otras. En las construcciones católicas no me acuerdo, pero sí ha pasado. Yo cuando pequeño me pasó, por ejemplo, que había un gran problema, te lo comento rápido, con la gente evangélica y protestante que llegó ahí, y en ese tiempo era, no les hable, no los vea, son los hermanos separados, un montón de cosas que ahora es otro mundo. Vean lo que hizo el Papa este fin de semana, no sé si lo vieron, el sábado y domingo, ¿ah? Estuvo en Irak, donde la minoría son cristianos, no católicos, cristianos, la minoría, es otro mundo. Entonces, de alguna manera, recuerdo que habían elementos en la iglesia que lo despertaban a uno desde rótulos, otras cosas, ¿verdad? A decirle, no tiene que estar en eso. Pero yo pienso que eso en la actualidad no existe. Sí, sin embargo, en otras iglesias sí pasa, sí, sí, pero es muy sutilmente, ¿verdad? Muy sutilmente. Por ejemplo, tres ejemplos, Mariana. El uso de las imágenes, importantísimo. El uso de las imágenes, usted lo plantea y lo dice, ¿cómo es eso? La apertura o libertad de uso del templo. ¿Qué significa eso? Yo voy solo cuando hay culto, o puedo ir en cualquier momento, ¿verdad? El uso a otro. Y tercero, el uso del mismo espacio por otras actividades que no son las usuales religiosas, ¿verdad? Esas tres actividades se dan. Yo diría que se da menos, pero sí existe. Sin embargo, eso depende mucho de quién esté a cargo. En la Iglesia Católica, los párrocos. Y hay párrocos que son un poco extremistas y hacen cosas, ¿verdad? Pero no es lo normal. Ahora, dentro del nuevo planteamiento de la Iglesia Católica, por ejemplo, eso está claro y dicho. Se amplía. Por ejemplo, no se puede dejar de entrar a cualquier persona, sea católico o no. Se permite. Antes no era permisible. Bueno, eso está en la teoría, ¿verdad? Pero no en la práctica. Hay una libertad total de hacer eso y ningún sacerdote ni ningún podría hacer esto que plantea Iliana. O sea, no debe hacerse. Se hace poco, pero sí existe.
Bueno, más bien, muchísimas gracias por su tiempo, don Frank. Hay otras preguntas que igual tengo que terminar de leerlas Ahí me las y mandas con mucho gusto. exactamente para poderlas poner bien en contexto y pues redactarlas bien porque tienden a confundir por la redacción, pero igual ya estamos en contratiempo. De verdad agradecerle de parte del proyecto Puntos de Encuentro y de parte de la escuela. Y le doy la palabra a doña Janet para despedirnos. Ahí la veo. Bueno, muchas gracias, Francisco. En verdad, fue una reunión y una exposición diferente a las que estamos acostumbradas y acostumbradas a asistir. Sí. También importante aquí la simbología de poder de la iglesia por medio de la arquitectura, ¿verdad? Es un tema importante que podríamos tener otro webinar al respecto. Claro. Así que queda abierta la invitación para seguir trabajando sobre este tema, que en realidad es un tema apasionante, no necesariamente por ser religioso o no, sino por ver todo ese antecedente histórico del desarrollo de la arquitectura a través del tiempo y a través del símbolo también. Así que, bueno, yo esperaría que pronto te tengamos de nuevo acá. Siempre es un placer conversar con vos virtual y personalmente. Así que estamos en la mejor disposición de volver a tenerte por acá. Y gracias también a José Pablo por la organización de este evento, a todas y a todos los que asistieron. Ahí veo varios docentes nuestros, a Diana, a Rosa. Sé que por ahí está también María Fernanda, Emanuel, en fin, varios, y veo también mucha asistencia de estudiantes. Doña Cinia, ahí está también, que es parte muy importante de esta escuela, Kevin por ahí también. Así que siempre te vamos a recibir con mucho cariño por acá. Gracias. Sí, gracias, Janet. Muchas gracias. Espero haya sido provechoso esto. Muchas gracias, don Frank. Un gusto. Nos estamos viendo. Hasta luego. A todos, y a todos los estudiantes y a todos los profes. Un abrazo. Hasta luego, Jorge también, que está por ahí, Jorge Sánchez. Ah, bueno, se ven muy jóvenes, Janet, no sé por qué, pero los veo demasiado jóvenes. Sí, ¿verdad? Demasiado. Como que hacen bien las reuniones por Zoom. Ahí Así es. Bueno, un abrazo. igualmente. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Frank. Gracias. Gracias, Frank. Hola, señorita Cinia. Hola, don Frank. Mucho gusto. Usted estaba ahí oyendo de teología. Sí, muy importante, don Frank. Un gusto saludarlo. Igualmente, hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao.